Noemí, avíseme si se ve. Sí se ve, Inge. Ok, vale. Entonces diremos. Se habían realizado experimentos en los cuales se vinculaba la tensión de corte tau. Aquí estaba el símbolo con la deformación angular. Esa relación era más o menos como la que les mostraba el otro día. Déjeme ver, esto no está bien. Vamos a insertar una ecuación. Una ecuación en que habían visto experimentalmente que había una correlación entre la tensión de corte en el fluido tau y la deformación. La deformación angular vamos a llamarla de aquí para adelante y vamos a hacer distinciones cuando la estemos invocando como gamma, la letra griega gamma. Entonces hay proporcionalidad entre las tensiones de corte y gamma y esa proporcionalidad es efectivizada a través del módulo de corte. Pues acá vamos a colocar, tenemos aquí, siendo tau la tensión de corte que el fluido exhibe por efecto, es la resistencia, le pondré, es la tensión de corte, resistencia que el fluido exhibe por efecto de la acción de una fuerza exterior. Noten eso, jóvenes. Tau es una fuerza de oposición que el fluido ejerce, es una fuerza interna, es la reacción ante una acción exterior. Eso que quiero que la tengan clara. G es el módulo de corte. Y por supuesto tiene unidades de fuerza sobre superficie. Gamma, vamos a intentar escribir gamma, ¿dónde está? Acá está. Es la deformación angular que el fluido sufre por efecto de la acción exterior F. El dibujito. El dibujito que les debía era más o menos así. Estoy sin mi tablet, jóvenes, así que va a salir medio maluco el dibujo. Entonces les decía, va a ser una superficie. Vamos a suponer que está en una mesa. Una superficie horizontal. Y hagan de cuenta que esto que estoy dibujando ahora es un fluido como gelatina. Como si fuese una gelatina. Ahí. Y me voy a valer de un truco para poder ubicar dónde está el centro de gravedad. Ahí, eso. Entonces hemos de dejar pasar una figura, digo una línea, ahí. Una vez que tengo eso, voy a eliminar las diagonales. Esa línea pasa por el medio de Kent. Y hemos de trazar también... entonces ese es el momento inicial donde el fluido, el trozo de fluido, está en reposo. Pero hemos de decir, como lo habíamos señalado la pasada vez, de que se ejerce en forma artificial una acción sobre el elemento. Una fuerza, en este sentido, y una homóloga en el otro. Ahí. Ambas tienen el mismo valor, solo que la dirección es inversa.
Ahí. Esta fuerza exterior es la fuerza F, que con tanto de nuevo les digo, acá está. F a la izquierda y F a la derecha. Y ustedes no van a tener dificultad para comprobar de que ambas, actuando en sentidos opuestos, van a deformar. Si este líquido que está acá dibujado en color lila fuese un fluido ideal, no podría soportar las tensiones o los esfuerzos que F induce y se rompería por la mitad. Se rompería instantáneamente ante ellas. Pero no, es un fluido real. Es un fluido real, por lo tanto, él sí puede soportar tensiones de corte. ¿Cuánta tensión de corte puede soportar? Eso va a estar en proporción a la viscosidad que él exhiba, ese fluido. Si la viscosidad es grande, a ver, voy a intentar dar la vuelta a esto, jóvenes, un minutito. 90. Justo por ahí. Él va a poder soportar este fluido, la acción exterior F, antes de romperse. Si F es muy grande, evidentemente se va a romper. Sobre una gelatina, les decía, piensen, si las fuerzas que ejercemos son grandes, se va a romper. Sin embargo, antes de que ello ocurra, este fluido se va a deformar. Se va a deformar al influjo de F. Entonces llamamos sigma, no es sigma, gamma, a esta apertura angular. Esta es gamma. La deformación angular que el fluido sufre antes de romperse. ¿Recuerdan, jóvenes? Epsilon es la deformación lineal. Es la deformación que sufre un cilindro, por ejemplo, cuando está siendo comprimido, y si dividimos entre longitud, es la deformación unitaria. Esta es deformación angular. Cuánto se ha distorsionado su cara derecha y cara izquierda por efecto de esas fuerzas F. Entonces, cuando han hecho experimentos, yo les señalaba y les decía, los investigadores han hecho experimentos y han encontrado que estos valores de deformación frente a la fuerza más o menos quedaban alineados así. Encontraron que y sin temor pasaron una línea que compensaba los errores y que pudieron haber cometido. Y dijeron, la inclinación que esta línea tiene ha de ser la viscosidad dinámica. Entonces acá representaron gamma frente a las deformaciones. Así. Entonces, sobre esta superficie, aquí voy a dibujar, aparecen estas fuerzas F. Esta F sobre la superficie, perdón, tau, sobre esta superficie está haciendo oposición a F. Este es tau. Tau multiplicado por el área, que no vemos, la dimensión perpendicular a la pizarra, tau por el área equipara a F. Pero como no tiene privilegio, aquí en la otra parte de la superficie también aparecerán las mismas tensiones. Estas tensiones combinadas, tau por área, les decía, hacen contrapeso a F. Evidentemente, si F es muy grande, van a vencer a su resistencia. Tau es propiedad del fluido y está modulado por la viscosidad dinámica.
Hasta ahí preguntas, jóvenes, por favor. Richard, preguntas. Adrián. Joven Esteves. Esteves. Marisol, ¿se me escucha? Creo que no me escuchan los estudiantes. Sí, se le está escuchando. No sé. Inge, ¿podría repetirlo la última parte, por favor? Con todo gusto, señorita. Volveré. Ok. Entonces, los investigadores, los que trabajan en laboratorio, hicieron este experimento. Pero apuesto que ustedes lo van a repetir. Tal vez con otro ejemplo yo les puedo explicar. Pero necesito un poquito de espacio. Un poquitito de... espérenme. Van a imaginarse una superficie, el suelo, así más o menos. Y sobre este suelo van a ustedes fundar una estructura, un edificio de buen porte. Vamos a colocarle un edificio. Ahí está la estructura. Y todos ustedes sabrán que solemos nosotros los civiles diseñar la fundación de manera que todo el peso de la estructura sea transferida al piso, al suelo. Y este suelo tiene que tener suficiente capacidad, se llama capacidad portante, es decir, resistencia, para soportar todas las cargas que las columnas del edificio le transmitan sin deformarse apreciablemente. Entonces solemos diseñar las columnas, así voy a simbolizar. Imagínense, esta es una columna y habrá también aquí contigua otra columna y varias de ellas. Y luego una zapata. Aquí me va a ayudar este triángulo. Esta es la fundación. Esta es la zapata. Entonces la carga que viene de la columna se transmite a la zapata. Y la zapata hace lo propio contra el suelo. Entonces, ha de ejercitar una carga, una presión que va a intentar transmitirla al suelo sin vencer la resistencia que él tenga. Hay algunas arcillas y unas arenas que tienen diferente capacidad de soporte y por eso también se elige mayor área si acaso es relativamente débil el suelo. Ahora, ¿cómo es el mecanismo de falla si es que acaso el edificio está muy cargado y la carga viene y desde la zapata transmite al suelo venciendo su resistencia? Esa es la situación que quisiera que consideremos. Miren, las columnas, una de ellas baja hasta la zapata, pero la zapata está súper cargada y falla. Falla el edificio y comienza a hundirse una de las columnas o todas las columnas. Entonces, el mecanismo que dicen los entendidos es más o menos así. Si me equivoco y los que ya han visto suelos me corrigen, va a estar súper bien. Entonces dicen, podemos imaginarnos una línea horizontal acá. Imaginaria, es una línea imaginaria a la altura de la zapata, así, en su base. ¿Cómo es que falla? Dicen los entendidos que han hecho experimentos en laboratorio, el mecanismo de falla es más o menos así. Acá debajo de la zapata se forma una cuña. Voy a voltear. Esta es una cuña de suelo. Dice, esta parte del suelo está con color naranja o café. Es el suelo que se solidifica más aún, se compacta, se vuelve más duro. Es como si fuese la punta de una lanza. Es como si fuese una lanza, pero del propio suelo que se endurece por efecto del peso.
Y esta, como punta, como lanza, comienza a hundirse en el resto del suelo. Esto no es que yo se los cuento así, se han hecho experimentos, señalan de que ocurre este hundimiento de esta cuña en el suelo como si estuviese entrando la lanza en la herida de una persona. Entonces, para que no siga entrando, aparecen unas tensiones de corte justo en estas caras que le hacen el aguante al desplazamiento. Ahí está. Ahí. Y estas, como les señalaba hace rato, son tensiones de corte como las que nosotros estamos viendo. Tao y Tao. Entonces, miren, esta cuña, con la carga de la zapata que le viene encima, intenta hundirse en el resto del suelo. Y es como si una lanza estuviese entrando por la herida. Entonces, el suelo exterior, el exterior a este naranja, le ofrece resistencia. Y lo hace de la forma como les señalo. Tensiones de corte aparecen sobre estas caras que tratan de equilibrar el hundimiento producto del peso del edificio. Y otra vez, los entendidos dicen que esto se puede graficar así. Unos puntos, pero que ya no corresponden a una variación lineal, sino tienen una inclinación que depende de otras cosas. Así. Dependen de las propiedades del suelo. Van a ver posteriormente que es la cohesión que existe entre las unas y otras partículas del suelo que le dan resistencia. Hay también otro factor que es la fricción interna entre los granos del suelo. Si hay mucha fricción, entonces puedo soportar más carga, pero eso va ahí. Entonces, en esta situación, lo propio. Hay una proporcionalidad entre las tensiones de corte y la deformación que ha de sufrir el suelo. Esta vez, como el suelo, les digo, no hay evidentemente esa variación lineal. No, no existe. En el caso nuestro, sí. Entonces, los señores han ejercido una pequeña fuerza, F, acá en el dibujo, y han medido, piensen, con un eclímetro, han medido el ángulo que se deforma. Entonces, han hecho la proporción en este gráfico, han puesto un puntito. Han incrementado la fuerza y han visto que la deformación es más grande. Han añadido más fuerza y se deforma más, etc. Y cuando los han alineado, cuando los han ploteado, han visto que ellos bien podrían bien están alineados en torno a una recta. Otro mecanismo que estoy recordando es en los suelos también. Ustedes van a ver, si es que acaso no lo han hecho, el ensayo de corte directo se llama. Van a colocar en un cilindro que tiene dos tapas, perdón, una cosa así, y tiene otra igual. Así. Y van a colocar una muestra de suelo, bien pulidita, bien acomodada, y las dos piezas van a estar unidas ahí. Ahí. Dentro de estas dos está una muestra de suelo. Y ejercen una acción así, opuesta en la parte superior e inferior. Y quien se va a oponer a esta fuerza va a ser justo el suelo ahí almacenado. Por ejemplo, sobre esta va a aparecer una tensión de corte que le va a hacer el aguante a esta y esta otra. Como es un experimento en laboratorio, con los instrumentos que se dispone, se puede medir en forma fiable esta deformación. Y en el momento que la fuerza venza a la resistencia interna del suelo, dicen que se ha encontrado la tensión de corte directo. Inclusive esto se puede hacer en campo. Se toma una muestra del suelo donde, por ejemplo, va a ser el destino de la fundación de una edificación y se puede medir in situ. Pero experimentos más elaborados, como el que les he dicho, van a hacerlo en el laboratorio de geotecnia cuando estén en suelos 2. ¿Está mejor entendido, jóvenes, de esta forma? Gracias. Ok, vale. Entonces seguiremos, jóvenes.
Adicionalmente, diremos, Ingeniero, una sí, preguntita. dígame. ¿Por qué los puntos van dispersos? O sea, ¿por qué no pueden salir alineados? ¿O por qué están? Ya. Es que este experimento lo he hecho yo. Y como soy chambón, no siempre lo hago bien. Pero apuesto que si ustedes lo hubieran hecho en laboratorio, les hubiera salido mucho más bonito. Es decir, a veces los experimentos de laboratorio, inherentemente a sí mismos, siempre tienen una desviación. No lo podemos hacer perfecto, por más que todo el instrumental sea perfecto. A veces nos distraemos, a veces le ponemos un poquito más, un poco menos, no miramos bien. Digamos, imagínense que tiene que leer la lectura de un vernier, pero ese día está particularmente enojada por alguna razón, entonces léala rápida. Otra persona con más detenimiento podría leer con mayor precisión. Es decir, son cosas inherentes, los experimentos tiene errores inherentes al propio experimento. Entonces, se espera, cuanto mejor estén alineados sobre esa recta, vamos a estar más cerca de la teoría, pero no siempre en todos los casos. Van a ver que, sobre todo cuando estén viendo concreto, hormigones, van a ver que esta línea aparece y luego comienza a combarse y se rompe. Pero eso depende de la conducta de cada material según las propiedades que él tiene. ¿Ya? Estas desviaciones son inherentes, son propias de la experimentación. Entonces, a veces cuando uno sospecha de que un punto está particularmente alejado, digamos este o este otro, vale la pena revisarlo y rehacer. Y una vez cuando se lo vuelve a ejecutar, es muy probable que se alinee en torno a la recta. Entonces, quedamos satisfechos. Una preguntita más. Claro que sí. ¿Qué significan esos puntitos o qué son? Ya. Es como si hubiéramos hecho, a ver, déjeme ver. Voy a usar una tablita. Déjeme que ponga en negro. En una tabla de laboratorio nosotros colocamos así. Medimos la fuerza F. Estamos ejerciendo fuerzas opuestas sobre el fluido. Entonces, imaginémonos, le ponemos un valor de 10. Eso medimos. Y logramos con algún instrumental medir la deformación angular. En el peor de los casos, piense que es el transportador. Entonces, imagínense, medimos 2 grados. ¿Ok? Se deforma el fluido, pero no se rompe. Le incrementamos luego de 10 a 12. Y digamos, sube a 4 grados. Luego le incrementamos la fuerza F, aún no se rompe el fluido. Y logramos medir, imagínense, 6 grados. Y luego aún ambiciosamente subimos hasta 16. Llegamos a 8 grados a medir. Y cuando queríamos hacerlo a 18, se rompe. Aquí ocurre la rotura del espécimen. Entonces, estos valores son los que yo ploté aquí. Imagínense, este es 2. Y le corresponde un valor de 10. Este otro, pensemos, es 4. Y le corresponde una fuerza, imagínense, de 12. Y así sucesivamente. Entonces, estos puntos parecen alinear, miren, en torno a una recta. Esa es la representación que quería hacer o les decía. ¿Está mejor explicado? Sí, muchas gracias. Ya, ok. Vamos. Entonces, estos señores esforzadamente en el laboratorio han logrado hacer este experimento. Es una idealización lo que les digo. Y han configurado, han conseguido esto. Entonces, han propuesto la relación que les señalaba la pasada clase. Ahí está. Tau. Pero ya se los escribí. La viscosidad, el módulo de corte. Módulo de corte. Y gamma. Pero no se han quedado conformes con ese experimento, sino han seguido avanzando. Pondremos los investigadores, los laboratoristas. También plotearon la fuerza, la tensión frente a la velocidad de deformación,
angular. Es decir, no solamente han mirado cuánto se deforma la pared con respecto a la vertical, sino a la velocidad con que lo hace. Y van a saber esos jóvenes que cuando se ejercita esta fuerza, un suelo, por ejemplo, no se deforma instantáneamente, no, sino que poco a poco va cediendo. Piensen en este edificio que les señalaba hace rato. Le cargamos al edificio y estamos en el límite de su resistencia y el edificio comienza a hundirse. Comienzan a aparecer rajaduras en las paredes, en la losa, en la columna, etcétera, hasta que se magnifican, alcanzan un máximo y eventualmente podrían venirse abajo. Pero ha tomado un tiempo, un día, una semana, 2 semanas, tal vez un mes, 2 meses, que las rajaduras han comenzado a aparecer y han comenzado a incrementarse. Entonces, si vamos midiendo, por ejemplo, el ritmo al que se va deformando, esa es la velocidad de deformación, en el caso angular. Entonces, han comprobado que... ¿Dónde está? Un ratico. Si plotearen, esta vez la velocidad de deformación. Velocidad, recuerden ustedes, es la derivada con respecto al tiempo. Es la derivada con respecto al tiempo. ¿De qué es velocidad angular? Entonces es gamma aquí arriba. ¿Recuerdan? La derivada con respecto al tiempo es una velocidad. Entonces esa es la velocidad de deformación angular. Frente a las tensiones de corte. Y han encontrado que también ellas, los puntos, se alinean en torno a eso. Es una línea recta. Y la pendiente de la línea recta han denominado como viscosidad. Entonces lo que se propone, lo escribiré, lo que se propone es tau la letra griega mu, que factoriza a una proporción. Acá está la deformación, y no es X, sino más bien es el tiempo. Esta expresión es muy importante, quizás ahora no aquilaten lo que significa, pero es importante para cuando se está estudiando el transporte de sedimentos, producto del acarreo del agua, llevándose ello. ¿Ya? Mu es la viscosidad cinemática. Vamos a señalar acá. A ver, ¿cómo se escribe? Tengo que insertar una. Acá está. Siendo mu la viscosidad dinámica. Entonces, este es un resultado importante. Pero han de saber que no todos los fluidos se comportan así. Hay fluidos, luego vamos a tocar este tema, hay fluidos que más bien se comportan así, o quizás así. Pero hay un grupo importante de fluidos que sí responden linealmente conforme el segmento verde que he dibujado. Ok, por otra parte señalaremos consideremos el experimento, este otro experimento.
A ver, déjeme que voy a capturar algo de internet. Espérenme un minutito. Ya, miren, la figura de la izquierda es un río. Es un río como tenemos aquí en Cochabamba, pueden pensar el Tapaquerí, tal vez el río Piloma, el Rocha, por supuesto. Es un río de montaña que en su corriente arrastra sedimento, por ejemplo. Y siempre es importante para nosotros el medir la velocidad, cuánta es la sección transversal mojada por el fluido y también el caudal que transita, porque conforme a eso nosotros tomamos decisiones para, por ejemplo, dimensionar una obra de doma. Cuánta agua podemos sacarle al río en época de estiaje y en época de lluvias. Y aquí a la derecha es un señor que está midiendo la velocidad del agua y lo hace con este molinete. Se llama, es una hélice que conforme sea la rapidez con que el agua está moviéndose, más o menos vueltas da. Y ese número de vueltas asocian con una curva propia del instrumento y nos dice inmediatamente cuál es la velocidad del líquido. Pero también notarán que la velocidad del fluido en el agua de un río o dentro de una tubería, no es única, sino que ella varía. En el fondo, o muy cerca al fondo, en el río, por ejemplo, la velocidad es más pequeña. Y conforme nos acercamos a la superficie del agua, la velocidad aumenta. Por 10 puntos, jóvenes, para su segunda instancia. ¿Por qué será que la velocidad es más grande en la superficie que en el fondo? Por la tensión de corte, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se llama, También joven? por la rugosidad, ingeniero, que Muy hay bien. en el fondo. Anuelia, ¿y quién más dijo? Torrico Mina, Jonathan Israel. Ya, a los dos jóvenes 10 puntos extras en su segunda instancia. Les voy a mostrar aquí. Aquí está la figurita que he capturado. Miren, en la parte de arriba, la superficie de agua, la velocidad es mayor y la velocidad más pequeñita o casi nula en el fondo. La razón es tal cual como los jóvenes lo han señalado. Es que cuando el agua está moviéndose, siente la rugosidad del fondo, del lecho. Y esa rugosidad está expresada por las piedrecitas que allí hay. Si fuese un líquido ideal, es decir, no tuviera viscosidad y fuese un vidrio sobre el cual el agua está corriendo, entonces toda la velocidad en la superficie, en el fondo, fuera la misma. Pero no hay esos líquidos. Toda el agua y demás fluidos tienen siempre viscosidad. Entonces tienen poder para ejercer contra el fondo una acción cortante, las tau que les he mostrado. Esta tau es la que mueve a los sedimentos, a las partículas. Si es una fuerza pequeñita o la velocidad es lenta, la de un fluido, apenas podrá levantar arenas finas. Pero si la velocidad del agua es más grande, quiere decir más caudal, entonces ya quizás incluso arenas gruesas o quizás grava. Pero si está en una crecida, en una avenida, el río, va a tener tanta fuerza que va a hacer rodar los bolones y se los va a llevar lejos. Entonces, miren,
La responsable en gran parte por el transporte de cementos es la fuerza cortante tau. Y conforme ella es, también está asociada a la velocidad. Y la velocidad, les decía, desde la superficie que no se frota contra nada, está viajando libremente, es la más grande. Pero conforme nos vamos acercando al fondo, siente la presencia del fondo rugoso y se va frenando. Se va frenando y esa fuerza compensada del freno la transmite al líquido. Es la responsable, les decía, de los cambios que un río sufre. Un río no va rectilíneamente. Como ustedes han podido ver en el Google Earth, el río, un río del Mamoré, el río Itén, etcétera, hace circuitos, tiene meandros, y esos meandros no quedan quietos, sino van cambiando en el tiempo debido a varios factores. Uno es el suelo, pero sobre todo a la variación de caudales. ¿Quién es el que origina esto? La tensión de corte, la velocidad del líquido. Entonces varía de mucho, baja a poco. Y eso han visto, y lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a tomar un pedacito ahí. Vamos a mirar un sector como el que estoy dibujando. Y al efecto voy a trazar acá en el color azul para que haga reminiscencia al fluido. Vamos a suponer que este es un pedazo de fluido y este otro que le queda contigo. Miren, son dos pedacitos que están justo en este zoom que he hecho. Lo importante de ellos es que cada uno está animado de una velocidad diferente. Por ejemplo, el de abajo, vamos a suponer que tiene una velocidad U. Y el de arriba, como está la imagen, vamos a suponer que tiene una velocidad mayor. Así. Uno se mueve más rápido que el otro. La capa superior con respecto a la inferior transita a una velocidad más rápida. Vamos a ponerle un sistema de referencia a fin de que nos oriente. Ahí. En este eje vamos a colocar la vertical. La vertical representada por la letra Y. Y es la vertical. Y como el eje de este sistema de referencia lo vamos a orientar según la progresiva del río, va a ser X. X y Y. El fluido en el instante T va a estar tal cual como le señalo. Este es en el momento en que el cronómetro está parado. T igual a 0. Y las velocidades, vamos a decir abajo, que es U. Esta es la velocidad U. Y esta otra, como está en la vecindad, aquí arriba voy a dibujar, a ver, acá. Aquí quizás. U más un poquito diferente que la de abajo. Es nada más un poquitín diferente. Es más grande. Entonces voy a decir, como está más arriba, está variando en la vertical, va a haber un incremento U, o tal vez debería haber puesto así, más un diferencial de U. Esta. Esta fuerza es, digo esta velocidad. Es la anterior, pero un poquitín diferente. ¿Cuán diferente? De hecho, esta va a ser U más, ¿cómo varía U conforme la vertical? Así. Hay una variación, sin duda, en la vertical. Miren, aquí está. En este dibujo está variando linealmente. Pero cuando sean más ustedes experimentados van a ver que se puede aceptar una variación parabólica en la parte superior y en la inferior, casi que en contacto con el lecho del río, se acepta que es una variación logarítmica. Pero por lo pronto ahora nos basta que. Ok, esa es la figura en el momento
en el momento T, T igual a 0, cuando comenzamos a contabilizar. Después de un cierto tiempo, quizás con rojo le podamos colocar, con este naranja, este fluido se habrá deformado. A ver si es que este me ayuda. Así. Y también este otro. Después de un cierto instante, el líquido se habrá movido hacia la derecha. Un poquito le voy a reducir. Ok. He movido el que no debía. Entonces se ha deformado, perdón, se ha desplazado hacia la derecha. Esto ha ocurrido un delta T después. Entonces vamos a decir acá, esto ha ocurrido un instante T diferencial de T después. No podrán negar ustedes un poquito más, tengo que no hacer más ahí. Un poquito ahí. No podrán negar que el de la derecha sea, perdón, el fragmento del superior se ha movido más a la derecha. Miren, este punto frente a este y este otro se ha desplazado mucho más. Y eso es porque una está corriendo a una velocidad diferente que la otra. Un poquito más voy a hacer para que podamos apreciar ahí quizás. Notamos inmediatamente de que se forma, a ver si es que me sale bien. No. Era lo que tenía. No están bien alineadas estas figuras. Ahí. Esta línea negra nos patentiza con una vertical la deformación angular. Ahí. Si quisiéramos o estuviéramos interesados en medir, este sería gamma. A ver cómo hago. Se ha deformado la cara al influjo de la velocidad. Uno de ellos ha avanzado más. De hecho, podemos colocar en el punto central, ahora que ya han visto ustedes jóvenes, ahí pondré. Ahí. La deformación en ese sentido. Y valiéndonos de este punto, podríamos señalar también la distancia. A ver, esta distancia desde acá, a ver, déjenme ver si es que hay, no hay. Esta distancia desde acá hasta aquí, la llamaremos L1. Esta distancia L1 es porque el líquido se está moviendo en su filete de abajo
a una velocidad v y durante un cierto tiempo. Y esta otra será más bien L2. Y es evidente, L2 es más grande que L1, pues la velocidad de arriba es más grande que la otra. U sub 2. No le he llamado. Es mayor que U. U sub 1. U sub 1 es esta U y el U más derivada de U es U sub 2. Y podríamos calcular, recordando lo que ustedes saben, la velocidad se define, la velocidad como una distancia sobre el tiempo que le toma cubrir el plano. Es decir, V velocidad es una distancia sobre un tiempo. Y no creo que ninguno de ustedes podría desmentir de que la distancia la podríamos calcular multiplicando la tal velocidad por el tiempo que hemos cronometrado. Así. Y si nos valemos de aquello, podríamos también calcular lo que la distancia L2 será la multiplicación de su velocidad por el tiempo transcurrido. Es decir, L2 será igual a la velocidad es U ¿dónde está mi puntero? U más derivada de U por el tiempo que está transcurriendo. Así. Pero falta la derivada de Y, porque no es compatible estas unidades. De U dividido una distancia no tiene las unidades de Y, es derivada de Y. Y también podemos calcular L1. L1 va a ser la velocidad suya U por el mismo tiempo transcurrido. Así, las dos distancias. Y nos interesará calcular cuánto fuera el ángulo de deformación. La deformación angular sería, miren, este ángulo que está acá lo puedo calcular en base a esta distancia. Como este es un análisis en diferencias finitas, es decir, un análisis infinitesimal, esta es la distancia TY, porque Y es la vertical. Podríamos contabilizar L2 menos L1 fuera
el cateto del triángulo que se forma, dividido diferencial de y. Bien, esta es la deformación. ¿Sabes? El triángulo. Este es L2 menos L1. Esto es cuánto ha ganado en distancia y este es diferencial de y. Diferencial de y. Y esta tiene que ser, miren, este es gamma. Esta tiene que ser igual a la tangente de aquello. A ver cómo voy a escribir tangente así. Ahí está. Esto no hay que equivocar. Esto lo vamos a desplazar. Ahí. Como el ángulo es muy pequeño, el ángulo deformado es muy pequeño, se le puede aproximar se le puede aproximar la tangente al propio ángulo. Asimismo, por su pequeñez, puede asimilarse al diferencial de deformación, tal como les muestro. Nos diremos la tangente señalada podemos aproximar al propio ángulo. No le vamos a poner igual, sino más bien así, a la deformación. Si eso es aceptable, entonces podemos continuar con las operaciones. U más derivada de U con respecto a Y, diferencial de Y, es la velocidad que tiene L2. Todo por el ángulo. Digo, por el tiempo que se ha cronometrado. Y la otra es la velocidad de abajo. El dt. Y ese L2 menos L1 está dividido entre diferencial de Y. Y es aceptable que esto sea diferencial de gamma. Las próximas operaciones nos van a permitir anular du de t por menos du de t. Y nos va a quedar el diferencial. Y el diferencial de t podemos mandarle a dividir al otro lado. Nos va a quedar derivada parcial de u con respecto a y por diferencial de y. Ay, disculpen. Todo entre diferencial de y. Y este otro diferencial de gamma dividido en diferencial de tiempo. Y cualquiera de ustedes, sin mucho esfuerzo, va a poder comprobar que teniendo en el numerador y denominador la misma expresión, podemos hacer abstracción de ella.
Y al final nos queda esta expresión, du con respecto a y es igual a esto. Du de y. ¿Qué es, jóvenes? Es la variación. Acá voy a dibujar. Esta es y, la vertical. Y esta es x. Y voy a dibujar, permítame, la figurita que trajimos de internet. Miren, es una línea recta. Pero en el caso general, esta no es recta, sino es más bien, es una curva. Así más o menos. La velocidad está aquí. Esta es la velocidad máxima. Hay otra que es menor. Han de saber también, jóvenes, que los ríos no solamente transportan agua y sedimento, sino también vegetales. Una vez que estuve aforando el río Desaguadero, allá en el altiplano nuestro, la vegetación es tan profusa en el fondo que se levanta unos 2-3 metros, así de largo son la vegetación, que interfiere con el flujo. Entonces el agua muy lentamente discurre entre la vegetación acuática y en la superficie es mucho más rápida. Entonces hay una variación. Este término de U de Y es, a ver qué color vamos a emplear. Este quizá. Es esta. En un punto cualquiera, en ese punto, por ejemplo, es la pendiente. Esta es de U de Y. Siendo esta, cualquiera de estas, U. La roja es la variación de la velocidad en vertical. Entonces diremos, U es una función. Es una función de la vertical. Y eso tiene un nombre, déjenme que coloque. Es el perfil de velocidad. Vertical, por supuesto, porque hay también transversales. El perfil de velocidad es la función f. Y la derivada en un punto cualquiera es S de U de Y. Por lo tanto, podemos reemplazar reemplazando el resultado en la ecuación anterior. Tenemos la tensión de corte es igual a la viscosidad dinámica multiplicado por cómo varía el perfil de velocidad en vertical. A esta sí la vamos a marcar como se debe. Este es un gran logro que quizás muy modestamente la vemos ahora, pero es el sumum de esta parte de la hidráulica. Miren, las tensiones de corte varían conforme a esta pendiente que yo les he señalado. Así. Vamos a colocarle. Ahí. Ahora, con toda propiedad, puedo decirles, teniendo en la vertical la tensión de corte
Y abajo ya sea la derivada de U con respecto a Y o gamma con respecto al tiempo. Quien modula la inclinación de esta línea recta es la viscosidad dinámica. A estos líquidos que responden a esta linealidad se les llama fluidos newtonianos. Los fluidos newtonianos son esos que responden a esta ecuación. Y para mala pata nuestra, quiero decir de todos los hidráulicos y los civiles, el agua no es alguien que responde justamente a eso. Desafortunadamente no. Pues hay fluidos que, como hace rato les decía, que tienen más bien una variación así. O quizás lo opuesto. Así. Son fluidos que no responden linealmente, sino dependen de una función. E inclusive hay uno, que le voy a colocar aquí en el fondo, que es paralelo a este. Ahí, en el fondo. Este es un fluido ideal. ¿Qué será fluido ideal? Ilka, por 10 puntos, respóndame para su primer parcial. En razón, ¿a qué podemos nosotros calificarle como fluido ideal a este que está yaciendo? Ahí. Más fuertecito. Sí. Es un fluido ideal. No soporta tensiones importantes. Es justamente tau, en este caso de la línea azul, es 0. Entonces, uno de estos, no recuerdo si el amarillo o el verde, es un fluido dilatante. Este es un fluido dilatante. Este podría calificarse como fluido plástico. Ahí está el amarillo. Y el rojo, les decía, es un fluido dilatante. Un fluido newtoniano. Ya. Preguntas, jóvenes, sobre lo que hemos visto. Me voy a hacer la ilusión de que he dado una buena clase y no hay preguntas, con la satisfacción de que me han entendido. Listo, jóvenes, entonces hasta el día de mañana que vamos a tener nuestra siguiente clase. Hasta mañana, Inge, que le vaya bien. Hasta mañana.